Bienvenidos una vez más a la nueva edición 212 de Superando Nuestros Límites. Vamos a ofrecer a ustedes enhorabuena en el nombre de la gracia del Cristo, que la paz más profunda reine en vuestro corazón y en vuestro espíritu, para que vuestra vida sea plena de prosperidad y de dicha. Amén. Recordando siempre la luz, la paz, la felicidad, la abundancia, la prosperidad, esa riqueza interna brillante, resplandeciente, que aporta Dios dentro de nosotros como nuestro real ser interior profundo a través del árbol de la vida. Ese árbol de la vida no solamente está simbolizado metafóricamente por el Edén perdido, por ese jardín maravilloso, sino que también está simbolizada por esa raza Adán Kadmón, que floreció en el continente Lemur, pero también nos recuerda dentro de nosotros un estado superlativo, trascendental, de conciencia del ser, experimentando la vida y manifiesta aquí y ahora dentro de nosotros para el que se encuentra en ese nivel. Entonces, ese árbol de la vida tiene dosis frutos y una infinitud de luces, porque es la luz de las luces, es la luz de la luz. De allí donde la luz se encuentra. Y esos 12 frutos están simbolizados por los 12 sentidos que posee un hombre verdadero, que posee un Cristo viviente, que posee un gran Kabir, como nuestro Salvador, Redentor, Yeshua en Pandirá. O esos 12 sentidos resplandecientes, básicos que poseía Moisés y que tenía infinitud también de capacidades cósmicas que les confirió el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se relaciona portentosamente con el árbol de la vida. Entonces, si ese árbol de la vida tiene 12 sentidos básicos, no nos equivocamos cuando enfatizamos que ellos se multipliquen en sí por 2 y nos da 24. Y esos 24 son partes fundamentales del ser y también son frutos de ese árbol de la vida o frutos del espíritu puro perfeccionado. Entonces allí resplandecería simbólicamente a la luz de la sabiduría de Juan de Patmos en el Apocalipsis o en la Revelación, los 24 ancianos. Pero nosotros debemos recordar también que esos 12 sentidos se relacionan profundamente con esas tribus. Y el número 12 por 12 a los 144,000 que están salvos y que nosotros aspiramos a ello. Porque es diferente tener la información del árbol de la vida a experimentar dentro de sí tal realidad. La exhortación en esta mañana, aquí y ahora, es que hagamos el trabajo, que desarrollemos la obra para que nos permita en esa dirección pasar mucho más allá de la información y de la teoría y mucho más allá de la devoción para que podamos experimentarlo dentro de nosotros. Es decir, que ese conocimiento del árbol de la vida sea en nosotros una realidad, como el respirar, como el de sonreír, como el de comer,
como el de descansar en el lecho, dormir. Pero para ello se necesita realizar la gran obra dentro de nosotros. Esa gran obra nos la recordó en esta semana precedente, es decir, la Semana Santa, el drama cósmico. El drama cósmico es la vivencia expresiva como formulación de los misterios de los grandes arcanos liberadores expresados a través de una realidad social y de una experimentación social. Es decir, el Logos descendió, Jesús el Cristo descendió como gracia y como verdad de la morada del Padre para enseñárnosla en carne, en sangre y en hueso. En su vida nos legó el secretum de la iniciación cósmica y que antes se llamaba la iniciación venusta. Y esto es algo interesante, porque si estamos hablando del árbol de la vida, estamos hablando de Dios. Porque el árbol de la vida es la síntesis alegórica, metafórica, simbólica, poética, donde se encierra la ciencia pura, el arte regio, ese religar extraordinario de todos los tiempos en el ser y en el corazón humano, de verdad, y también de esa filosofía perenne et universale que resplandece a través de esa sabiduría. Es decir, que en ese símbolo del drama cósmico y del árbol de la vida está simbolizado Dios. Y al estar simbolizado Dios, está simbolizando todo el universo, el cosmos y la vida en toda su plenitud y omniabarcación. En todo caso, ese árbol maravilloso también simboliza el hombre verdadero. Entonces, ¿quién tiene acceso al árbol de la vida, a su fruto? El hombre verdadero. Por eso se hace inmortal y por eso ya no tendrás más sed y por eso ya no tendrás más hambre. ¿Por qué? Porque se alimenta y se nutre del árbol de la vida, es decir, de Dios mismo, del ser. ¿Eso es posible realizarlo? Sí. Esa es la intención del universo en la vida. Es decir, mucho más allá de la intención sería el propósito. El propósito de la vida es que alguno de nosotros podamos crear dentro de sí el templo viviente, que es la Jerusalén celestial y que es el árbol de la vida. Entonces, si ese árbol de la vida es el hombre que ha encarnado el Cristo, es el hombre que ha encarnado su Espíritu Divino, es el hombre que ha encarnado el Espíritu Santo y a todas las partes del ser y las ha perfeccionado, es un árbol. Y al ser un árbol, es la simbología de Dios. No olvidemos tampoco el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, en lo que respecta a la comprensión profunda del árbol de la vida, debemos concentrarnos en su fruto. Esos frutos fundamentales, que son 12 y que se multiplican por 2 para hacer los 24 ancianos, esos 24 ancianos ante el trono del Cordero, en la simbología de la ciencia pura, pertenece a los 2 ancianos que custodian y son los regentes de cada tribu. Y cada tribu es en sí un signo zodiacal. Hay una relación intrínseca que no se ha explicado o que la mayoría de personas ignoran, sean creyentes o no, de que los 24 ancianos son, aparte de las 24 partes del ser perfeccionadas, ante el Logos solar, ante el Padre de toda paternidad y del Cristo, sino que también es la custodia, la regencia por par de cada signo del zodíaco o de cada constelación de la bóveda celeste. Hay unas palabras maravillosas muy poéticas en Isaías 66,
en el verso 23 y dice: y ciertamente sucederá que de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado vendrá toda carne para inclinarse delante de mí, ha dicho Jehová. Verso 24. Y realmente saldrán y pondrán la vista sobre los cadáveres de los hombres que estuvieron transgrediendo contra mí, porque los gusanos mismos que están sobre ellos no morirán, y su fuego mismo no se extinguirá, y tienen que llegar a ser algo repulsivo para toda carne. En lo que respecta a esta plática, podemos colegir e interpretar en el verso 23 de que desde el punto de vista, en la parábola que está hablando, en la metáfora que se está dirigiendo Isaías, nos lleva a comprender el proceso de la luna nueva y nos lleva a comprender el Sabbat o el sábado. Entonces aquí aparecen dos informaciones interesantes. Repito, el proceso lunar sobre la vida en la naturaleza y en nuestra vida, ya sea social, en esto quiero decir cuando hay grandes festejos, conmemoraciones. Siempre los antiguos, de todas las culturas, de todas las razas, se han regido por el movimiento de la luna, por su danza. Y resulta interesante que los antiguos mayas llamaban a la luna nuestra abuela, porque la tierra es hija de la luna, simbólicamente. Pero también nos habla aquí Isaías del sábado. Y el sábado es el Sabbat, y Sabbat o el sábado nos une con dos cosas o con tres. Nos une o nos relaciona o nos conecta con el día de descanso y el día de oración, que también es el día del aprendizaje en los templos con respecto a lo que se llamaba el teatro. El teatro en la antigüedad, que se relaciona con el sábado, era para instrucción interna, es decir, para el día de los misterios. Y generalmente resplandecía allí y brillaba lo que se conocía como el arte regio a través del teatro. Entonces allí vemos que en ese teatro el fundamento era en sí el encuentro, la espontaneidad del ser o la acción lacónica del ser y los estados psicológicos internos expresados a través del teatro como una obra, como un drama, para la información directa de que llegara en garantía la información a nuestro interior, no solamente a través de la mente, dijéramos, intelectual, no, o receptiva, no, sino que también penetrara a nuestra conciencia. Y para que eso sea posible, es necesario que la información penetre en los 5 cilindros de la máquina humana que conforman y estructuran nuestro funcionamiento en armonía con los 3 cerebros. Entonces allí, cuando se logra esa armonía, entonces la información queda impregnada dentro de nosotros, que lo que nos necesitaríamos para un nivel superior sería la comprensión profunda y la aprehensión de ese misterio a través de la meditación y de la oración por asistencia de nuestras partes superiores del ser. Entonces aquí vemos que ese sábado era maravilloso porque esa enseñanza se entregaba a través del teatro, porque el teatro no solamente llega al intelecto, sino que también llega a la mente por vía inspirativa o por vía, dijéramos, emocional o devocional, o en otras palabras, la belleza expresaba en sí esa cosmovisión que deviene del estado